Hola, mi nombre es Rodrigo, soy exmilitar del 14º Regimiento de Caballería en Sonora. Serví casi 10 años en el ejército y aunque viví cosas que pocos podrían soportar, hay una experiencia que me marcó más que cualquier enfrentamiento o emboscada. Fue algo que no tenía que ver con el enemigo, ni con el desierto, sino con algo que no pertenece a este mundo. Algo que me sigue vigilando cada vez que cierro los ojos. Era el verano de 2009, pleno calor en el desierto sonorense. Nos habían enviado a una patrulla nocturna cerca de Caborca, en una zona llamada El Pinacate. Supuestamente había reportes de convoys cruzando por la noche, grupos que movían armas o droga hacia el norte. Nos asignaron 2 vehículos, una UMB y una camioneta táctica. Éramos 8 hombres, el sargento Mendoza, el cabo Vázquez, el radiooperador Carrillo, 3 soldados rasos y yo, que en ese tiempo era cabo primero. Salimos al anochecer, con todo el equipo completo y el aire seco pegando fuerte en la cara. El desierto se ve distinto de noche. No hay horizonte. Solo sombras que cambian de forma a cada paso, colinas que parecen moverse, luces que parpadean a lo lejos y que no sabes si son estrellas o reflejos. Pero esa noche el cielo estaba extrañamente claro, sin nubes, y la luna iluminaba tanto que podías ver tu sombra perfectamente delineada en la arena. Avanzamos con los faros apagados durante horas, guiados solo por coordenadas y brújulas. Cerca de las 2 de la mañana, Carrillo reportó que al frente se veían unas luces. 3 puntos blancos moviéndose lentamente, como si fueran faros de vehículos. Pensamos que habíamos dado con el convoy. Nos acercamos con precaución, descendimos las dunas y apuntamos hacia el punto con nuestros visores. Pero al llegar, lo que encontramos no era ningún convoy. En medio del desierto había una pequeña capilla hecha de piedra y cal, medio derruida por el tiempo. Frente a ella, 3 veladoras encendidas temblaban en el aire inmóvil. Nadie habló. El silencio era tan absoluto que se escuchaba el zumbido dentro de los oídos. No había viento, ni insectos, ni el más mínimo sonido. El sargento ordenó que aseguráramos el perímetro, mientras él y yo nos acercábamos. Alrededor de la capilla había flores secas, restos de cera derretida y una cruz oxidada clavada en la arena. ¿Quién habrá venido hasta aquí a dejar esto?, pregunté. Tal vez familiares de algún muerto, o narcos haciendo sus rituales, contestó el sargento sin mucha convicción. Fue en ese momento cuando por la radio se escuchó algo. Era nuestra frecuencia interna, cerrada, solo accesible por los 2 vehículos. Una voz masculina, ronca, dijo algo casi inaudible, pero todos la escuchamos. Decía: regresen, ya no quedan vivos. Nos miramos desconcertados. Pensamos que era interferencia, pero no había forma de que alguien externo se conectara. Intentamos responder, pero solo se escuchó estática. Luego la voz volvió, más clara. Regresen al puesto. Nadie está ahí. Carrillo intentó ajustar la frecuencia, pero seguía escuchándose la misma voz. Parecía cercana, como si hablara desde atrás de nosotros. El sargento ordenó volver a los vehículos, pero cuando intentamos encender la UMB, el motor no arrancó. La batería estaba bien, el combustible lleno, pero el tablero permanecía muerto. La camioneta del segundo grupo estaba unos metros más atrás, pero al mirar hacia ella vimos que sus luces delanteras se encendieron solas. Nadie estaba adentro. Las luces parpadearon 2 veces, luego el claxon sonó 1, 2, 3 veces. No era un patrón normal, sino algo irregular, casi como si alguien tratara de comunicarse. El eco se expandió por el desierto, y en ese silencio, sonó casi como un grito. Vázquez empezó a maldecir y apuntó su rifle hacia el vehículo, convencido de que alguien se estaba burlando. Pero cuando iluminamos con las linternas, vimos algo más. A lo lejos, sobre una duna, había siluetas humanas. 6, 7, tal vez más. Paradas en fila, mirando hacia nosotros. No se movían. Eran solo sombras recortadas contra la luna. El sargento gritó, en formación, y todos apuntamos, pero las figuras no reaccionaron. Entonces, una de ellas dio un paso al frente. Su movimiento fue tan lento que parecía flotar. La luz de la linterna la alcanzó por un segundo, y vi lo imposible, llevaba un uniforme militar, pero no del nuestro. Era un modelo antiguo, con insignias de la Brigada de Infantería de los años 70.
El rostro, sin embargo, era una mancha oscura, como si la piel hubiera sido quemada. El aire se volvió espeso. El sargento ordenó alto el fuego. Pero Vázquez disparó una ráfaga corta. Las balas sonaron, pero no generaron impacto. Ninguna levantó polvo, ninguna rebotó. Era como disparar al vacío. La figura ni siquiera se inmutó. De pronto, las demás siluetas comenzaron a caminar también. Venían hacia nosotros, arrastrando los pies, sin hacer ruido. Pude sentir como el suelo vibraba levemente bajo mis botas. No era un temblor, era como si la tierra respirara. Carrillo, aterrado, empezó a repetir por la radio: aquí Unidad Delta, solicitamos refuerzos inmediatos, coordenadas 31.68 norte, pero solo obtuvo la misma voz en respuesta. Regresen, ustedes también quedarán aquí. En ese momento, la camioneta encendida empezó a avanzar sola. Lentamente, sin nadie al volante, comenzó a rodar hacia las figuras. El motor rugía, pero no había nadie dentro. El sargento gritó que nos retiráramos y corrimos hacia la UNB, que de pronto encendió por sí sola. Subimos todos, y sin pensarlo, el sargento pisó el acelerador. Mientras nos alejábamos, las sombras seguían caminando, sin prisa, hundiéndose poco a poco en la arena, hasta que la oscuridad las tragó por completo. Nadie dijo una palabra durante el trayecto de vuelta. Cuando llegamos al campamento base, el reloj marcaba las 4 de la mañana. Reportamos lo sucedido, pero el teniente a cargo nos miró como si estuviéramos locos. Dijo que no hubo registro de transmisiones en esa frecuencia. Revisaron los vehículos, ningún desperfecto, ninguna anomalía eléctrica. Todo en perfecto estado. A la mañana siguiente, el mecánico civil que revisaba las unidades nos contó algo sin que siquiera le preguntáramos. Dijo que hacía años, en 1978, una patrulla de 8 soldados desapareció exactamente en esa zona. Nunca los encontraron. Algunos decían que murieron sepultados por una tormenta de arena, otros que fueron emboscados por contrabandistas. Los familiares levantaron una pequeña capilla en su memoria, justo donde nosotros encontramos las veladoras. El detalle que me heló fue cuando el mecánico agregó: dicen que en noches claras, los muertos del convoy siguen patrullando. Que si te los topas, te ordenan regresar, porque nadie sale vivo de su ruta. A veces pienso que lo que vimos fue una alucinación colectiva causada por el calor y la tensión. Pero otras noches, cuando cierro los ojos, escucho de nuevo la estática en mis oídos, y la voz susurrando entre interferencias: regresen, ya no quedan vivos. No volví a patrullar en esa zona. De hecho, pedí mi baja meses después. Desde entonces, cada vez que viajo por carretera y veo una luz que parpadea en la distancia, no puedo evitar mirar 2 veces. Porque a veces, en el reflejo del parabrisas, me parece verlos, los mismos hombres con uniformes antiguos, caminando entre la arena, cumpliendo un servicio que nunca terminó. Hola, mi nombre es Germán, y serví en el ejército mexicano durante casi 12 años. Participé en operaciones de todo tipo: patrullajes rurales, erradicaciones, escoltas y hasta campañas de búsqueda en zonas donde nadie más quería entrar. Pero hubo una misión, una sola, que me hizo entender que hay lugares en México donde la muerte no descansa. Donde los fantasmas no solo existen, sino que siguen cumpliendo órdenes que nadie dio. Era el año 2012. Nuestra unidad fue enviada a una zona montañosa cerca de Guadalupe y Calvo, en la Sierra de Chihuahua. Una región donde la neblina parece permanente y los caminos se pierden entre pinos torcidos. Nos habían informado que en esa área había indicios de un paso usado por grupos armados para cruzar armamento. La orden era sencilla: establecer un puesto de observación durante 3 noches y reportar cualquier movimiento sospechoso. Éramos 6 hombres bajo el mando del sargento Barragán, un tipo curtido, con 20 años de servicio y una calma que infundía respeto. Llegamos al punto al caer la tarde. El aire olía a resina y tierra húmeda, y un silencio espeso cubría la montaña. No había aves, ni insectos. Solo el sonido lejano del viento arrastrando hojas secas. Instalamos el campamento en un claro pequeño, rodeado de árboles altos. Desde allí se dominaba el valle, aunque en la noche no se vería más que la bruma. Encendimos una pequeña fogata y repartimos los turnos de guardia.
A mí me tocó el segundo, de medianoche a las 3, junto con Lira, un joven de Sinaloa que había llegado hacía poco al destacamento. Cuando nos quedamos solos, el silencio se volvió incómodo. Era tan profundo que podías escuchar tu propia respiración. A la 1:30, un sonido rompió esa quietud, un golpe metálico, seco, rítmico. Venía del bosque, a unos metros de donde acampábamos. Lira se incorporó de golpe. ¿Oíste eso?, me dijo. Asentí y apagué la linterna. Los golpes continuaban, con pausas exactas, como si alguien estuviera cavando. 1, 2, 3, y luego un silencio breve. Después el ciclo se repetía. Pensamos que podía ser alguien escondiendo algo o un animal escarbando. Nos levantamos con cuidado y avanzamos entre los árboles. La luna apenas se filtraba entre la neblina, proyectando sombras deformes. El sonido se volvió más claro, pero no había nadie a la vista. Hasta que lo vimos. A unos 20 metros, entre los troncos, había una figura. Estaba agachada, moviendo los brazos como si empuñara una pala invisible. El ruido metálico salía justo de ese punto, aunque no había herramienta alguna. Me quedé helado. La figura tenía forma humana, pero su piel era grisácea, como cubierta de ceniza. Y cuando la linterna de Lira iluminó su rostro, no había rostro. Solo una superficie lisa, sin ojos, ni boca, ni nariz. ¡Alto! Ejército mexicano. Grité por instinto. Nada. La cosa siguió moviendo los brazos, cavando en un agujero que no existía. Retrocedimos, con el corazón golpeando el pecho. Corrimos al campamento y despertamos a los demás. Barragán, molesto, nos siguió con la mira térmica. No creía una palabra de lo que decíamos. Pero cuando miró por el visor nocturno, se quedó mudo. En la pantalla, claramente, se veía una silueta humanoide, pero sin calor corporal. Era como si la cámara no supiera si estaba viva o muerta. Decidimos acercarnos todos. Caminamos despacio hasta donde la habíamos visto, apuntando los rifles. Pero cuando llegamos, no había nada. Solo el suelo removido. Como si realmente alguien hubiera cavado. El sargento ordenó revisar el área y uno de los hombres tropezó con algo metálico, una caja oxidada, de forma rectangular, semienterrada. Usamos una bayoneta para abrirla. Dentro había restos humanos, huesos amarillentos, algunos fragmentos de tela militar podrida y una placa. Una vieja placa de identificación. Barragán la tomó y la limpió con el pulgar. Cuando leyó el nombre, se le cayó de las manos. Era el de su hermano mayor, desaparecido en esa misma zona en 1994. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie sabía qué decir. El sargento se arrodilló frente a los restos y, con voz temblorosa, susurró, ¿por qué sigues aquí? Nadie respondió. Pero un segundo después, la radio del campamento se encendió sola. Entre chasquidos de estática, se escuchó una voz masculina. Barragán, hermano, ya estoy en casa. El sargento se puso de pie, pálido, con la radio en las manos, gritando su nombre una y otra vez. Pero la señal se cortó. Solo quedó un zumbido agudo y luego, silencio. Decidimos guardar los restos en una bolsa y llevarlos de vuelta al destacamento al amanecer. Sin embargo, al revisar el campamento al día siguiente, la bolsa había desaparecido. El hoyo donde la habíamos dejado estaba intacto, pero vacío. Ni rastro de la caja, ni de la tierra removida. Como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. El sargento pidió un helicóptero de extracción y cuando llegaron por nosotros, él ya no era el mismo. No hablaba, no comía, no dormía. Días después, pidió su baja definitiva. Dijo que tenía que entregar algo pendiente. Nunca volvimos a saber de él. Un mes después, me enteré por un amigo en el cuartel que habían encontrado el cuerpo del sargento Barragán en la misma zona donde vimos la figura. Estaba de rodillas frente a una fosa abierta. En sus manos, una vieja placa militar oxidada. La autopsia determinó que murió de un infarto, pero lo que nadie explicó fue cómo su cuerpo terminó ahí, a 60 kilómetros del último punto donde se le vio con vida. A veces pienso que aquel ser sin rostro era su hermano, buscando ser encontrado. O quizá era otra cosa, algo que usa las voces y los rostros de los muertos para atraer a los vivos.
Hoy, cuando el viento sopla fuerte y escucho un golpe seco en la tierra, me estremezco. Porque sé que allá, en lo profundo de la sierra, alguien sigue cavando. No con una pala, sino con su condena. Hola, mi nombre es Héctor, y fui infante del ejército durante 9 años. Pasé por varios destacamentos, pero el más extraño fue uno en el que estuve destinado temporalmente en el 2015, en Zacatecas. Me mandaron junto con otros 4 compañeros a custodiar un viejo cuartel que había sido cerrado años atrás. Oficialmente, era un almacén de materiales militares en revisión. Pero la verdad, era un edificio abandonado en medio del monte, deteriorado, silencioso y con algo en el aire que se sentía mal. El lugar era una construcción vieja de los años 70, con pasillos largos, oficinas vacías y paredes agrietadas. Al llegar, nos asignaron un área para dormir, el antiguo dormitorio de tropa y un pequeño generador para alumbrarnos por las noches. Todo parecía tranquilo, aunque desde el primer momento el ambiente era denso, como si el aire tuviera peso. El olor a humedad y polvo se mezclaba con algo más, algo rancio que no podía identificar. La primera noche transcurrió sin incidentes. Escuchábamos ruidos normales, el viento colándose por las rendijas, crujidos de las vigas viejas, insectos. Pero a eso de las 3 de la mañana, algo cambió. El generador se apagó sin razón. Todo quedó completamente oscuro. Y entonces, en medio del silencio, escuchamos pasos. Pasos firmes, lentos, con el sonido exacto de botas militares golpeando el piso de concreto. Pensamos que alguno de los compañeros estaba revisando el perímetro, pero cuando conté, todos estábamos presentes. Los pasos se detuvieron justo frente al dormitorio. Después se escuchó el sonido del cerrojo metálico del portón principal. Nadie se movió. Todos nos miramos, tensos, y el sargento ordenó revisar con linternas. Cuando salimos al pasillo, el aire estaba helado, como si algo hubiera pasado por ahí. Avanzamos por el pasillo principal. Las linternas iluminaban las paredes descascaradas, los retratos viejos, las placas oxidadas con nombres que ya nadie recordaba. En la pared del fondo había un mural conmemorativo de un batallón desaparecido en 1981. En la pintura, todos los rostros de los soldados estaban borrosos por la humedad. El sonido volvió. Esta vez más lejos, en el segundo nivel del edificio. Subimos las escaleras y el eco de las botas se multiplicó. Parecía que había varias personas caminando, pero el sonido no venía de un solo punto, sino de todos los pasillos al mismo tiempo. Llegamos a la sala de mando, una oficina amplia con ventanas rotas y un viejo escritorio en medio. En la pared, había colgado un retrato cubierto de polvo. Lo limpié con la mano, y debajo apareció la foto de un capitán con rostro severo. La placa decía, Capitán Ignacio Román, caído en cumplimiento del deber, 1981. De pronto, escuchamos que alguien hablaba por la radio portátil del sargento. Una voz grave, autoritaria, que dijo: Escuadra, posición de guardia. Revisen el perímetro norte. Todos lo escuchamos. Pero la radio estaba apagada. El sargento la encendió de inmediato y pidió identificación. Nadie respondió. Solo estática. Volvimos al dormitorio con el corazón acelerado. Intentamos encender el generador, pero no respondió. Entonces, desde afuera, se escuchó el sonido de una formación militar. El golpe sincronizado de botas en el patio, el eco de voces repitiendo una orden que no pudimos entender. Salimos a toda prisa. Lo que vimos en el patio nos dejó paralizados. Bajo la luz débil de la luna, había una fila de soldados en posición de descanso. Uniformes antiguos, de color oliva, perfectamente alineados. Podíamos verlos con claridad, pero ninguno tenía rostro. Eran siluetas uniformes, sin rasgos, sin expresión. El que estaba al frente, con un sable en la mano, levantó el brazo derecho en señal de saludo. Fue entonces que todos desaparecieron al mismo tiempo, como si el aire se los hubiera tragado. Nadie dijo nada durante varios minutos. El sargento ordenó replegarnos dentro del edificio, pero cuando intentamos entrar, la puerta del dormitorio estaba cerrada con seguro desde adentro. Golpeamos, empujamos, nada. En ese momento, desde la radio volvió la misma voz, esta vez más cercana. Cuartel Román, guardia completada.
todos presentes. El sargento se quedó helado. Ese nombre, Román, era el mismo de la placa del retrato. Pasamos el resto de la noche en el pasillo, sin dormir, con las armas listas. Al amanecer, el generador encendió solo, sin que nadie lo tocara. Entramos al dormitorio y encontramos todo tal como lo habíamos dejado, salvo una cosa: sobre una de las camas estaba el retrato del capitán Román, limpio, como si alguien lo hubiera sacado de la oficina y lo hubiera colocado ahí. Reportamos el incidente y pedimos ser relevados. Días después, un teniente del batallón nos confesó algo fuera de registro. Dijo que ese cuartel había sido clausurado después de una tragedia. Una explosión en el almacén mató a más de 20 soldados en 1981, incluido el capitán Román. Nunca trasladaron sus cuerpos y el edificio quedó abandonado por respeto. Desde entonces, según él, cada cierto tiempo, el ejército enviaba una escuadra distinta para verificar el sitio, aunque todos sabían lo que ocurría ahí. Nadie aguantaba más de 2 noches. Algunos escuchaban órdenes por radio, otros veían formaciones completas en el patio. Nosotros habíamos sido solo los más recientes en esa lista. Nunca volví a ese lugar. Pero a veces, cuando enciendo la radio de mi camioneta y escucho una interferencia que suena como voces militares dando órdenes, bajo el volumen y pienso en ellos, en los hombres que siguen de guardia en un cuartel donde el tiempo se detuvo. Hola, mi nombre es Julián, y serví 12 años en el ejército mexicano, la mayoría del tiempo en el norte del país, entre Coahuila y Chihuahua. Me tocó ver cosas duras, escenas que no se olvidan, pero nada, absolutamente nada, me dejó tan marcado como lo que ocurrió en el puesto 27. Esa historia es la razón por la que pedí mi baja. No fue por miedo al enemigo, fue por miedo a lo que el ejército no puede explicar. Corría el año 2017. Nos enviaron a una base avanzada cerca de Boquillas del Carmen, en pleno desierto. Era una zona de vigilancia fronteriza, con 30 torres numeradas desde el 1 hasta el 30, distribuidas en línea recta a lo largo de varios kilómetros. Cada torre era de metal oxidado, con una pequeña caseta en la parte superior y una radio conectada al sistema central. Nuestra orden era mantener guardia las 24 horas, hacer reportes cada hora y, sobre todo, no abandonar el puesto bajo ninguna circunstancia. A mí me asignaron la torre 26. La del lado, el puesto 27, estaba a unos 200 metros, y el responsable era el cabo Luna, un hombre callado, serio, de esos que parecen inmunes al miedo. Lo conocía desde hacía tiempo. Compartimos patrullas, comidas y noches de guardia interminables. Era confiable. Al menos hasta que comenzó a comportarse de manera extraña. Todo empezó una noche en la que el viento soplaba tan fuerte que parecía que el desierto respiraba. A medianoche, escuché por radio la voz de Luna. Puesto 27, sin novedad. Su tono era diferente, más tenso, más pausado. Luego agregó: pero hay algo moviéndose allá abajo. No son animales. Le pregunté qué veía, y solo respondió: no importa. Ya se fueron. Pensé que era cansancio. En ese lugar, el aislamiento te come la cabeza. Pero las cosas se pusieron raras al día siguiente. Durante la tarde, lo vi asomarse desde su torre, con la mirada fija en el horizonte. Grité su nombre varias veces y no respondió. Al caer la noche, me llamó por radio de nuevo, y esta vez su voz sonaba agitada. Oye, ¿escuchas eso? ¿El qué? Le respondí. Alguien me está hablando. Dice mi nombre, pero no viene de la radio, viene desde afuera. Pensé que estaba bromeando, pero él juró que no. Dijo que cada vez que miraba por la rendija del piso, veía sombras moverse alrededor de la torre. Y lo peor, escuchaba como alguien subía los peldaños. Subía, pero nunca llegaba arriba. Esa madrugada, a las 2 en punto, un disparo rompió el silencio del desierto. Salté de mi asiento, agarré el rifle y corrí hacia el puesto 27. Subí los escalones de metal casi sin sentir las piernas. Cuando llegué, encontré la puerta de la caseta entreabierta. Dentro olía a pólvora y a algo más, un olor metálico, denso, como de sangre seca. Luna no estaba. Solo su rifle apoyado contra la pared y un cuaderno abierto sobre la mesa. En él, había escrito una frase repetida una y otra vez, con letras cada vez más torcidas.
No puedo irme. No me dejan irme. Dicen que el turno no ha terminado. Llamé por radio al capitán, pero no hubo respuesta. Solo interferencia. Cuando los demás llegaron, revisamos el perímetro. No había huellas, ni rastros, ni nada. El desierto estaba liso, sin marcas. Fue como si se hubiera desvanecido. El capitán, un hombre duro de carácter, decidió reportar la desaparición como abandono de puesto. Pero todos sabíamos que Luna jamás habría huido. Esa noche, nadie quiso acercarse a la Torre 27. Quedó vacía. Sin embargo, a medianoche exacta, la radio volvió a encenderse sola. La voz era inconfundible. Puesto 27, reporte sin novedad. El capitán agarró el micrófono con fuerza y gritó: Luna, identifícate, ¿dónde estás? La voz respondió, calmada, casi sin emoción. Sigo en guardia, mi capitán. Nadie me ha relevado. Nos miramos todos. El capitán ordenó que revisáramos la torre de inmediato. Cuando llegamos, vimos a una figura de pie, perfectamente inmóvil, en la parte superior. Era la silueta de un hombre con casco, de pie frente al horizonte. Pero al apuntarle con la linterna, la luz lo atravesó. Era como una sombra sólida. Cuando llegamos arriba, la caseta estaba vacía. Solo el cuaderno, abierto en una página nueva, con una fecha escrita, 22 de julio, 1989. El detalle nos dejó helados. Ese era el año en que la base había sido construida. Nadie sabía de dónde había salido esa anotación. Al día siguiente, el capitán ordenó desmontar la torre. Quería eliminar cualquier rastro de lo ocurrido. Pero mientras bajábamos el equipo, el radio volvió a emitir la misma transmisión, esta vez con otra voz. Una que ninguno de nosotros reconocía. Era más vieja, más seca, como si viniera de una grabación antigua. Puesto 27, listo para relevo. Todos en posición. El capitán se puso pálido. Dijo algo sobre un antiguo pelotón que desapareció en esa zona en los 90, durante una tormenta de arena. Nadie quiso preguntar más. Esa misma tarde abandonamos el destacamento. Unos meses después, un nuevo grupo de soldados fue asignado a ese sector. Uno de ellos, un joven de nombre Cortés, me buscó años más tarde. Me dijo que la primera noche en Boquillas, la radio de su torre se encendió sola a las 12. Una voz clara, sin interferencias, dijo: Puesto 27, sin novedad. Pensando que era una broma, fue a verificar. Dijo que vio una figura de pie en la torre contigua. Un soldado perfectamente formado, con el rifle en el pecho y la mirada fija en el horizonte. Cuando se acercó, la figura simplemente desapareció. A veces pienso que el cabo Luna sigue allí, cumpliendo una orden que nadie le dio, atrapado entre este mundo y el otro. Tal vez su deber lo retiene, o tal vez ese lugar es una especie de limbo militar, donde los que mueren en servicio siguen patrullando, obedeciendo, esperando el relevo que nunca llega. Yo ya no porto uniforme, pero aún conservo mi radio portátil. La tengo guardada, sin baterías, sin antena. Y, aún así, hay noches en las que se enciende sola. Siempre la misma voz. Siempre la misma frase. Puesto 27, sin novedad, sigo en guardia. Cuando eso pasa, la dejo sonar. No la apago. Porque tal vez, de algún modo, Luna me sigue cuidando desde su torre, allá donde el tiempo se detuvo. Gracias por llegar hasta el final, gente. Dejen en los comentarios qué piensan de las aterradoras historias de hoy y si creen tener una más aterradora. Compártanla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un episodio de nuestro canal. Hasta el siguiente video.